Para FEN es un gusto compartir con la señora Fabiana Malatesta, que ella es asesora parlamentaria, ha sido educadora, docente en temas de diversas áreas y pues por supuesto una persona con un gran conocimiento multidisciplinario casi desde el punto de vista legal. Así que es un gusto tenerla, Fabiana, y hoy vamos, para ir muy directo, hoy vamos a hablar de un tema que a veces no se incluye en el tema parlamentario de manera directa. Y yo creo que es de las pocas veces que particularmente creo que se introduce directamente, pocas veces se menciona, pero que es fundamental. Pues vamos a hablar, Fabiana, de la ética parlamentaria. Yo quisiera que primero nos ayudes visualizando en una conceptualización de esta ética parlamentaria, porque usualmente las personas al área parlamentaria no les gusta como intervenir o entrarle a esta situación directamente, ¿verdad? Y yo sí creo que hay que hablarlo, porque usualmente la parte ética se la trasladan a la parte de los otros poderes de la República, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, en algunos países donde tiene rango constitucional, al Poder Electoral, pero a la ética parlamentaria es como una realidad que no siempre le damos el espacio que se merece. Entonces, te escuchamos, Fabiana, desde esa conceptualización a las realidades que significa la ética parlamentaria. Bueno, Álvaro, gracias, muchas gracias por la presentación. Gracias a FAME por esta oportunidad que tenemos para hablar unos minutos sobre parlamentarismo. Sabes que es un tema que me apasiona. Y antes que nada, vos decías, no es un tema del que se hable tanto, y es cierto, y es verdad. Y también empiezo haciendo una autocrítica, porque en la formación de grado, tanto de politólogas, politólogos como de abogados, el parlamentarismo no es una materia principal. De hecho, muchas veces ni siquiera es una materia. Entonces, partimos de un derecho dado, de una ley dada, pero muchas veces no entramos en el detalle de explicar de qué manera se hacen esas leyes, de qué manera se construye el derecho. Entonces, empecemos por el principio, ¿verdad? Planteando de que, bueno, cuando hablamos de parlamentarismo estamos hablando no solamente de una de las funciones del Estado. Recordamos que hay tres funciones del Estado: la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa o parlamentaria. Entonces, el parlamentarismo no es solamente una función del Estado. Para nosotros es una cultura política. Es una cultura política que nos obliga a debatir, nos obliga a escuchar y nos obliga también a representar y a ser representados, ¿no? En estos tiempos en donde encontramos discursos simplificadores, donde algunos sectores intentan como suprimir el conflicto bajo esta ilusión de eficiencia, nuestros parlamentos siguen siendo el único lugar legítimo donde un conflicto puede ser transformado en norma. ¿No? Si no tenemos un parlamento fuerte, la democracia no es robusta. Y sin leyes justas no hay república que se pueda sostener. Hoy, después de, ya no quiero ni siquiera decir la cantidad de años, pero después de 3 décadas de dedicarme al parlamentarismo, ¿no? Yo te puedo decir con absoluta certeza que legislar no es un acto solamente de voluntad, sino que es principalmente un acto de responsabilidad jurídica que tienen quienes legislan, ¿no? Bueno, hablar de parlamentarismo en el siglo XXI implica necesariamente reconocer algunas paradojas, ¿no? El Parlamento es la institución que simboliza todo este acto de deliberar y de que tengamos una deliberación plural, ¿no? Y la producción también normativa democrática.
pero a la vez nos encontramos con un Parlamento que está atravesado por una crisis que, bueno, yo creo que la tenemos que mencionar porque de esto también hay que hablar, ¿no? Y de esto hablamos quienes somos parlamentaristas, que es una doble crisis de la ley por un lado y de la representación. Nos encontramos en un Estado democrático con crisis de la ley y con crisis de la representación política. Mira, Álvaro, yo creo que la crisis de la ley no se refiere solamente al hecho de que haya mucha proliferación normativa o que tengamos una deficiencia en la elaboración de las normas, sino que es algo mucho más profundo, ¿no? La ley ha perdido centralidad como una herramienta de dirección social. Sabes que la ley está destinada a inducir conductas, a prohibir conductas, ¿sí? Todo con un único fin, que debe ser cambiar la vida de las personas, pero cambiar la vida de las personas y mejorarla, ¿no? Bueno, con mucha frecuencia y cada vez con más frecuencia, vemos que se legisla al ritmo de la urgencia, ¿no? De la urgencia mediática o de la dirección que nos lleva a la coyuntura del poder precisamente. Y de alguna manera estamos vaciando a la ley de esa función que tiene de ser quien estructura el sistema social y por otro lado estamos generando debilidad jurídica con esto de legislar para la coyuntura. Nosotros acá decimos apagar incendios. Mm. ¿No? Viste que tenemos dos formas de legislar. Una es para la coyuntura, para las urgencias, y otra es para crear y mejorar la matriz jurídica, ¿sí? Creando políticas de Estado, haciendo normas de proyección, normas de prevención. Bueno, hoy la velocidad de la realidad social y de la necesidad coyuntural nos está avasallando y estamos dedicándonos a legislar para lo urgente. Por otro lado, eso en cuanto a la crisis de la ley, ¿no? Y vemos también cada vez más gente que no quiere ser regulada. Hoy hay muchísimas más personas que resisten a las leyes. Y esto tiene una razón de ser. Y esto es una de las características de las normas que nosotros como parlamentaristas tenemos que observar, tenemos que estudiar y tenemos que tratar de revertir. Y por otro lado, la representación política, ¿sí? Porque yo sostengo que hay una crisis en la representación política que nos muestra un parlamento que no logra reflejar la diversidad social ni logra canalizar de manera efectiva cuáles son las demandas ciudadanas. Sabés que quienes nos representan, las y los representantes, se ven cada vez más interpelados por una distancia que hay entre las instituciones y la sociedad. Y esta distancia va erosionando de a poco la confianza pública, y van surgiendo espacios con discursos que hasta cuestionan el valor mismo de la democracia. Entonces, en todo este contexto de crisis de la ley, de crisis de la representación, el parlamentarismo sigue siendo esencial. No porque sea perfecto, ¿eh? Muchas veces el parlamentarismo es lento, es frustrante, pero es la mejor garantía institucional de que las decisiones colectivas no queden reducidas al arbitrio de un solo poder o de intereses corporativos. Entonces, a pesar de todas las críticas y las crisis por las que estamos pasando, el Parlamento sigue siendo ese espacio en donde las diferencias se pueden hacer visibles y se pueden tramitar, se pueden gestionar de manera pública, de manera transparente, evitando de esta manera abusos de poder y que estos temas se resuelvan en ámbitos cerrados o autoritarios. Eh, Asimismo, yo siento como que estoy planteando las cuestiones negativas, ¿no? Que encuentro en el parlamento, en un parlamento en crisis, como hay una sociedad en crisis, ¿no? Este, mm, yo siempre estoy planteando y postulando la transformación de nuestros parlamentos
en órganos innovadores que sean capaces de repensar los procesos de producción de normas para que podamos otra vez recuperar la legitimidad que tiene la ley, que tenga voluntad de abrir canales de participación más horizontales y efectivos, que puedan integrar a toda la ciudadanía en la construcción de las decisiones, que haya una ética en la representación que se puede traducir en prácticas institucionales responsables, más transparentes, y en definitiva que podamos fortalecer el parlamentarismo, que esto significa, por supuesto, revalorizar las leyes que construimos como un pacto social, ¿no? Rescatar esa representación política como un puente entre las y los ciudadanos y el Estado. Fabiana, Y perdón, siguiendo la idea de lo que has dicho, hay cosas que yo creo que dan luces importantes. Hay las leyes, ya cuando empiezan a tener parte activa en las sociedades, son producto de personas que han legislado. Pareciera algo muy simple, pero muchas veces los ciudadanos no sabemos el interés, y aquí vamos a hablar no en la parte negativa, como vos dijiste, el interés de por qué se legisla de tal o cual forma. Hay una representación, hay una representación que tiene que ser, yo comparto tu opinión, una representación responsable que implica muchas cosas, que esté ausente de conflictos de interés. Yo siempre me he preguntado qué pasa si hay un legislador que es hermano o hermana, el esposo o la esposa de otra legisladora de la misma bancada o de otro grupo, o que su entorno, sus hijos, su esposa, etcétera, son asesores o asesoras de otros parlamentarios. O sea, ahí esa ética tiene que ser responsable en todos esos campos, ¿verdad? O sea, hay que ser coherentes porque al final se legisla y tal vez el pueblo no vio cómo llegó. También he creído, esto es otra cosa, una visión muy particular. Parte de esa ética parlamentaria es que en los sistemas, como en la mayoría de los que estamos hablando, porque lo que me estás diciendo no es solo una situación de Argentina, es una situación de Costa Rica también, y es una situación de Estados Unidos, es global, ¿verdad? De cómo también la gente elige a sus representantes por un partido político, después la persona se hace independiente, pero la persona, si incluso parte de su ética debería decir, si yo llegué por la agrupación A, tengo que renunciar a mi espacio en la agrupación A, porque la gente votó por esa agrupación. Entonces, hay una serie de responsabilidades, Fabiana, éticas que van relacionadas desde cómo se legisla, desde qué se legisla y de por qué estoy ahí y para qué estoy ahí y para quiénes estoy. Represento al pueblo, sí, en genérico, pero al pueblo de un segmento que decidió que yo estuviera ahí. Entonces, me parece que esto también incide en cómo se legisla y cómo se debería legislar éticamente también desde un parlamento, Fabiana. estoy anotando algunas cositas que dijiste para no olvidar después responderla en este ida y vuelta, ¿no? En principio, quisiera que hablemos 2 minutitos sobre lo que es el trasvasamiento. En este lado del mundo lo conocemos como labor o cotización, tiene que ver con el transfugismo. El término jurídico es el transfugismo, eh, que le podemos llamar también trasvasamiento, que tiene que ver con eso de cambiarse de bancada, cambiarse de partido. Yo fui electo por un sector, por un partido político, y una vez que llego, asumo, juro como legisladora, me cambio de bloque, me cambio de partido. Eso es el trasvasamiento o el transfugismo, ¿no? Y eso tiene que ver generalmente con intereses personales de quienes legislan. Y acá encontramos el primer conflicto, porque como vos decís, la ciudadanía vota a un candidato que integra un partido político con una ideología, con una plataforma y con ciertas promesas de campaña. Una vez que esa persona asuma,
asume, ahí en principio tiene que respetar el contrato social, ese contrato electoral que es tácito, pero que tiene que ver con las razones por las cuales cierto grupo de la ciudadanía le dio su voto. Ahora, si hay trasvasamiento, si ese legislador o legisladora cambia de partido, vota con la oposición, ahí empezamos con el primer quiebre de la confianza, del pacto electoral. También hay quiebre con el mismo partido que llevó a esa persona a encabezar lista o a integrar una lista. Entonces ahí hay un quiebre que es muy notorio. Es muy notorio. Estos casos se han judicializado, se judicializan normalmente, no son tan frecuentes desde lo formal. O sea, no, a ver, si vos me permitís, eh, en general quienes legislan no son tan groseros de cambiarse formalmente de partido, pero sí de votar en contra de las convicciones que ha llevado tal o cual partido político a la obtención de su banca. Entonces, esto genera una crisis gravísima de la confianza pública, de la confianza electoral, de la conformación de bloques y de la integración y de la seriedad de los parlamentos. Eso, por un lado, eso me parece grave. Por otro lado, creo que tenemos que darle como más vitalidad al respeto por la cosa pública. Yo creo que lo creo desde la convicción, ¿no? Que tener profesionales en parlamentarismo no es un lujo para las y los legisladores. Especializarse en parlamentarismo no es un lujo académico, en absoluto. Es la única garantía de que los errores, las inexactitudes, no lleven a vulneración de derechos. Especializarse en esta rama, por eso yo invito a quienes nos escuchan siempre, trato de transmitir la pasión por el parlamentarismo y de invitarlos a ahondar en este tema. Es una rama jurídica apasionante, en mi modo de ver, y también insisto con que no es un lujo académico, ¿no? Es la única garantía de que las cosas se puedan hacer bien dentro del parlamentarismo. Y vos me decías, por ahí los familiares son las mismas personas que asesoran, y si no es a mí, es a otro legislador. Eh, a eso me refiero con plantear del respeto por la cosa pública. Hay muchos cuidados que las personas tienen cuando se dedican a la actividad privada, no así cuando se dedican a la actividad pública. Muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? Cuando en un parlamento sale una ley, y me voy a permitir usarme como mal ejemplo, el mal ejemplo sería que la ley nunca va a ser la ley que lleve mi nombre, no va a ser la ley Fabiana, va a ser la ley del Estado. Entonces, si yo fuera una empresa privada, posiblemente mi producto lleve mi nombre. Pero como estamos hablando de la cosa pública, de una de las funciones del Estado, el resultado de esta actividad, el producto que produce el Poder Legislativo, es una ley del Estado. No va a llevar nunca mi nombre. Entonces eso tiene que ver con que tal vez muchas personas, en el ejemplo yo, no le ponga profesionalismo, que me dé lo mismo que me asesore tal o cual, porque en definitiva, después de todo el proceso, el resultado final no va a tener mi nombre, sino que se va a diluir en la representación del Estado. Entonces, cuando vos me decís, algunos legisladores toman familiares de otro legislador como asesores y a la vez se produce este intercambio interno, donde cada uno, hay familias legislativas, como hay también familias judiciales. ¿Sí? Pero hay familias en donde todos los integrantes están dentro de uno de los poderes. Bueno, yo creo que eso sin especialización le hace muy mal. Le hace muy mal a la confianza pública, le hace muy mal a la calidad de los procesos parlamentarios y del resultado final. Así que
En Sí. eso, el tema de los acomodos, le llamamos por acá, es muy malo. Lo que no quita que algún legislador tenga algún familiar, abogado especialista en parlamentarismo y bienvenido. Bueno, eso es interesante, Fabiana, de que hay que tener cautela, como vos decís, cuando nos referimos a las actividades públicas y diferenciar de cuando estamos en las actividades privadas. Yo creo que este, en este ratito, muy breve, por cierto, porque es un tema de muchas horas de análisis, de mucha profundidad, sí podemos decir que ese perfil parlamentario de las personas que van a ser legisladores, legisladoras, sí tiene que estar estructurado en una coherencia con lo que representa de la comunidad, en una coherencia por lo que llega a ejercer el cargo y en una coherencia en el plan para el cual el grupo que lo propuso llegó, porque si se sale de ahí, obviamente por lo que los electores lo eligieron, ya no va a ser su proceso, sino más bien ya no es el proceso del grupo, sino es su proceso personal. Entonces, sí, de verdad, no sé, no conozco de legislaciones que tengan de anticipo, usted renuncia a una cosa, renuncia a ambas, creo que es lo más correcto, ¿verdad? Pero, Fabiana, nos queda un minuto para que hagas como un resumen de lo que has dicho, ¿verdad? Y de esa responsabilidad que tienen que tener, de la responsabilidad ética en cuanto a la participación, en cuanto al estudio legislativo, parlamentario, de los proyectos que tienen que ser en función de la justicia social, del bien común, como se quiera llamar, ¿verdad? De la comunidad en general y no de intereses personalísimos. Entonces, tenés un minuto para el cierre, Fabiana. Bueno, yo por supuesto que para el cierre siempre me gusta volver a mencionar la importancia del parlamentarismo, la importancia de la especialización en esta rama jurídica, en donde tenemos poco desarrollo académico del parlamentarismo. Entonces, insistir con eso no es un lujo, es una necesidad para quienes disfrutamos y nos apasiona el derecho público. El parlamentarismo es lento, como decíamos, es lento, es imperfecto, muchas veces es frustrante, pero también es el espacio donde todavía podemos imaginar otro país. Es el lugar en donde si lo hacemos bien, podemos reparar injusticias, podemos ampliar derechos, podemos frenar abusos. Y bueno, quienes tenemos el privilegio de trabajar en este mundo del parlamentarismo sabemos que cada norma es una batalla cultural, pero también es una batalla jurídica y una batalla ética, y que por supuesto vale la pena darla. Así que bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a Fame por escuchar, gracias por ayudarnos a pensar críticamente y bueno, nos seguimos encontrando en este camino de coraje democrático, me gusta llamarlo. Ajá, muchas gracias, Fabiana. Eh, bueno, con tus palabras y tu disertación, aunque fuera muy breve, de verdad, por razones de tiempo, sí podemos decir que estamos logrando lo de diamantizar el conocimiento, que es la meta principal de FEN. Muchísimas gracias. Buenas tardes allá en Buenos Aires. Buenos días aquí en los que estamos en otras regiones. Un saludo y un fuerte abrazo a la distancia.